mirando alrededor, se acaba el tiempo, me da miedo. En el video anterior identificamos al cuerno pequeño como la iglesia de Roma, y en este video estudiaremos las características del cuerno pequeño a la luz de Daniel capítulo 7, y veremos si confirma lo que hemos dicho. Ahora, queremos aclarar que no nos estamos refiriendo a la feligresía de la iglesia. Hay mucha gente buena y muy devota en la iglesia católica, que no conocen la verdadera historia detrás de esta institución, a los cuales Dios llama a su pueblo y los invita a salir. Por eso, buenos cristianos, es que hacemos estos videos, pues ahora mismo se encuentran dentro de un sistema que en el fondo no busca evangelizar el mundo, sino dominarlo, y que han creado una maraña de doctrinas y creencias antibíblicas que promueven una salvación por obra sin necesidad de abandonar el pecado. Pero vayamos a la Biblia y veamos detalladamente las características del cuerno pequeño, y comparémoslas con la historia. Dice Daniel 7, versículo 8, y mientras yo contemplaba los 10 cuernos, he aquí que otro cuerno, uno pequeño, subía entre ellos, y para darle lugar a él, fueron arrancados 3 cuernos de aquellos primeros días. Y he aquí que en este cuerno habían ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Ya vimos que 10 tribus bárbaras se establecieron como reinos en los territorios del antiguo imperio romano de Occidente, y que entre esos 10 reinos hubo 3 que estorbaban el desarrollo del papado: los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Una vez fueron quitados del medio, el cuerno pequeño comenzó a crecer. Dice que el cuerno pequeño tenía ojos como de hombre. En la Biblia los ojos son símbolos de conocimiento o deseo de saber. 7 ojos significa un conocimiento total o omnisciencia, pero aquí no se dicen cuántos ojos tiene el cuerno, lo que implica que la cantidad no es lo importante aquí, sino la cualidad de esos ojos. Ojos como de hombre. Estos ojos no son como los muchos ojos de los seres celestiales que menciona Ezequiel, y que simbolizan la sabiduría que Dios da a sus criaturas por medio del Espíritu Santo. Estos ojos más bien parecen simbolizar sabiduría humana, terrenal, carnal, o pudiéramos decir maquiavélica: mentir cuando sea necesario, y cuando sea necesario, también matar. El fin justifica los medios. Seguro que algunos cuestionarán si acaso Dios no mandó al pueblo de Israel a la guerra. ¿Cuál es el hecho con las cruzadas o la Inquisición? ¿Hay acaso alguna diferencia? Responder esa pregunta nos desviaré del tema por bastante tiempo, así que les pediré que sean pacientes, que a su tiempo tocaremos ese tema con la ayuda de Dios. Pues desde que comenzamos a producir estos videos nos dimos cuenta que va a ser necesario cubrir con mayor profundidad no solo este, sino otros muchos temas teológicos o doctrinales. Y eso es lo que nos hemos propuesto hacer tan pronto terminemos con esta serie de videos sobre las profecías. Así que si usted tiene alguna pregunta o algún tema en específico que le gustaría que cubriéramos, escríbanos. Volviendo al tema, el verso 8 continúa diciendo que aquel cuerno hablaba grandes cosas. El verso 25 añade más información al respecto: y hablará palabras en lugar del Altísimo. La mayoría de las versiones traducen la palabra aramea letzat como contra. Letzat viene de la raíz sat, que significa lado. Pero aunque la palabra letzat no significa al lado, como lo estaría un aliado, la palabra contra se queda un poco corta. No encierra el significado pleno de la palabra aramea. Una traducción más precisa es en lugar de, pero no en el sentido de reemplazar, sino más bien de usurpar. El cuerno pequeño pretendería hablar en lugar de Dios, como si la autoridad de Dios le hubiera sido dada a él. Leamos esta cita tomada del segundo artículo sobre el Papa de la Pronta Biblioteca, tomo 6, página 25 a la 29. El Papa es de dignidad tan grande y es tan excelso que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. El Papa tiene grande autoridad y poder que puede modificar, explicar e interpretar aún las leyes divinas. El Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre sino de Dios, y actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra, con el más amplio poder de atar y soltar a sus ovejas. Ese poder usurpador es el mismo que señala el apóstol Pablo. Veamos unos cuantos pasajes más del artículo de la Pronta Biblioteca. El Papa es como si fuera Dios sobre la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, jefe de los reyes. Tiene plenitud de poder. A él le ha sido encomendada por Dios omnipotente la dirección no solo del reino terrenal, sino también del reino celestial. Cualquier cosa que se diga que hace el Señor Dios mismo y el Redentor, eso hace su vicario, con tal que no haga nada contrario a la fe. En el verso 21 dice: pues vi que ese cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. El cuerno pequeño llevaría a cabo una campaña de exterminio contra el pueblo de Dios. El verso 25 dice: y a los santos el Altísimo quebrantará.
El principal medio usado por la Iglesia para perseguir a los santos fue el Tribunal de la Santa Inquisición. En el año 1252, el Papa Inocencio IV promulgó la bula Ad Extirpanda, que decía: cuando los que hayan sido condenados como culpables de herejía hayan sido entregados al poder civil por el obispo o sus representantes o la Inquisición, el podestad o primer magistrado de la ciudad los llevará inmediatamente y ejecutará las leyes promulgadas contra ellos, dentro del término máximo de 5 días. Nunca falta quienes pretendan excusar las atrocidades cometidas por la Iglesia diciendo que eran las autoridades civiles las que mataban a los herejes, como si las iglesias no hubieran tenido nada que ver. Pero no era por pura casualidad que los instrumentos de tortura usados por la Inquisición estuvieran en los sótanos de las iglesias. Es cierto que las autoridades civiles ejecutaban las sentencias de muerte, pero en las mismas constituciones imperiales estaba incluida la orden de quemar a los herejes. Por lo tanto, las autoridades civiles estaban obligadas por los papas, so pena de excomunión, a ejecutar las sentencias legales que condenaban a los herejes impenitentes a la hoguera. Usted puede encontrar esta información en el artículo titulado Inquisición, en la página 34 del tomo 8 de la Enciclopedia Católica. Pero que conste que la persecución no comenzó con la bula Ad Extirpanda del Papa Inocencio IV. Eso fue solo el documento que legitimó lo que ya se practicaba. El espíritu de persecución ya hacía tiempo que existía, y esa bula permaneció de allí en adelante como documento fundamental de la Inquisición. Y aun cuando Juan Pablo II se disculpó por la Inquisición, la Iglesia nunca ha puesto por escrito que la bula Ad Extirpanda haya perdido su poder de ley o no pueda ser renovada o puesta nuevamente en vigencia como lo hicieron los papas Alejandro IV, Clemente IV, Nicolás IV, Bonifacio VIII y muchos otros. Hoy en día, cuando la libertad religiosa es considerada un derecho inalienable en casi todos los países del mundo, la Iglesia Católica la defiende tenazmente, pero solo en aquellos países donde el catolicismo es una religión minoritaria. Pero cuando es mayoría, no dudan en usar su influencia para impedir el crecimiento de otras religiones, especialmente el de algunas denominaciones protestantes, las cuales procuran que los gobiernos cataloguen como sectas y no como religión, para que no puedan disfrutar de ciertos derechos que el estatus de religión les provee. En el verso 25 menciona otra característica más: y procurará mudar los tiempos y la ley. ¿Qué ley? Pues obviamente la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y entre los 10 mandamientos hay uno en específico que se refiere al tiempo. En esta ocasión tampoco entraremos a discutir los aspectos teológicos y doctrinales respecto a la vigencia del séptimo día, sábado, como día de reposo. Solo nos concentraremos en cómo fue cambiado el sábado por el domingo. Cuando los judíos se rebelaron contra Roma y fueron proscritos en el imperio, los cristianos, religión originada del judaísmo, también sufrieron la misma suerte. Estas persecuciones, que empezaron bajo el imperio de Nerón, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de la mayoría de las calamidades, hambres, pestes y terremotos. Como eran objetos de los odios y sospechas del pueblo, no faltaban los delatores que por vil interés estaban listos para vender a los inocentes. Se los condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Muchos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros. Algunos eran crucificados. A otros los cubrían con pieles de animales salvajes y los echaban a la arena para ser despedazados por los perros. Estos suplicios constituían a menudo la principal diversión en las fiestas populares. Grandes muchedumbres solían reunirse para gozar de semejantes espectáculos, y saludaban la agonía de los moribundos con risotadas y aplausos. Por supuesto que nadie ofrece su vida por algo que apenas cree o no atesora. De modo que la fe cristiana se mantuvo pura durante los primeros siglos, pues solo verdaderos y fieles creyentes son capaces de soportar tales vicisitudes, y el testimonio de esos mártires hacía que mientras más cristianos mataran, más se convirtieran al cristianismo. Conforme el número de cristianos fue aumentando, la persecución fue menguando. Pero así como la persecución mantuvo la iglesia pura, la paz la contaminó. Cuando ser cristiano dejó de ser peligroso, cristianos solo de nombre entraron a la iglesia, arrastrando consigo sus viejas costumbres paganas. El más notable de todos estos supuestos conversos lo fue el emperador Constantino. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. El paganismo que parecía haber sido vencido vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, creencias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto. Aunque la Iglesia Católica tiene a Constantino como un santo, la realidad es
que Constantino no era cristiano, era mitraísta, adorador del dios Sol Mitra. Es con Constantino que comienza el cambio del sábado al domingo, cuando el 7 de marzo del año 321 después de Cristo promulgó la siguiente ley: que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol, pero que los labradores atiendan con plena libertad el cultivo de los campos, ya que acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano o para plantar la viña. De aquí que no se deba dejar pasar el tiempo favorable concedido por el cielo. El emperador Constantino, en el año 321, fue el primero que ordenó una rigurosa observación del domingo, prohibiendo toda clase de negocios jurídicos, ocupaciones y trabajos. Únicamente se permitía a los labradores que trabajaran en los domingos en sus faenas agrícolas, si el tiempo era favorable. Una ley posterior del año 425 prohibió la celebración de toda clase de representaciones teatrales. Y finalmente, en el siglo VIII, se aplicaron en todo su rigor al domingo cristiano las prohibiciones del sábado judaico. Esto aparece en la definición de la palabra domingo en el diccionario enciclopédico hispanoamericano. La iglesia se encargó de hacer del sábado un día de ayuno y tristeza, y así fue solapadamente desviando los sentimientos del pueblo del sábado al domingo, hasta que finalmente guardar el sábado terminó siendo cosa de judíos, y a los cristianos que guardaban el sábado se les acusaba de judaizar, y ser judío no estaba de moda para aquel entonces. Cristo no nació en invierno, Cristo nació en otoño. El 25 de diciembre era la celebración pagana del solsticio de invierno, o día del nacimiento del sol. Pero gracias a la Iglesia Católica todos celebramos el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Y Juan Bautista no nació en verano, Juan nació en primavera. Pero como se supone que Juan naciera 6 meses antes que Cristo, al cambiar la fecha del nacimiento de Cristo para diciembre, la Iglesia Católica tuvo que cambiar también la fecha del nacimiento de Juan el Bautista para el 25 de junio. Y el domingo no fue el día que Dios bendijo y santificó, estableciéndolo como memorial de que Él es el Creador. El domingo era el día del sol, pues la Iglesia Católica se encargó de cambiar el nombre de día del sol por el de Dominus Deus, o día del Señor. ¿Pero qué Señor? Busca el nombre del primer día de la semana en alemán o en inglés y verá quién es realmente el Señor del domingo. Claro, los protestantes se excusan diciendo que celebran el domingo en conmemoración de la resurrección de Cristo, aunque Cristo nunca ordenó tal cosa. Por su parte, la Iglesia Católica no solo admite haber cambiado la santidad del sábado al domingo, sino que se jacta de que las iglesias protestantes, al guardar el domingo, están reconociendo implícitamente la autoridad del Papa. De modo que la Iglesia Católica, y volvemos a aclarar que no nos estamos refiriendo a la feligresía de la Iglesia, sino a la organización y sus mecanismos, cumple con cada una de las características que se menciona sobre el cuerno pequeño en Daniel 7. Primero, los 1260 años de supremacía desde el año 538 hasta el 1798. Segundo, con astucia maquiavélica llegó a controlar las conciencias de toda Europa y sus colonias, y desvirtuó el cristianismo. Tercero, se adjudicó títulos y poderes que solo pertenecen a Dios. Cuarto, persiguió a todos aquellos que no reconocieran su autoridad. Y quinto, ha procurado cambiar los tiempos y la ley, logrando que casi toda la cristiandad acepte el domingo en lugar del sábado. Aún nos faltan 2 profecías más del libro de Daniel, en donde veremos más detalles acerca del periodo simbolizado por los 10 cuernos y el cuerno pequeño. Y luego entraremos al Apocalipsis, en donde veremos aún más detalles de ese mismo periodo. Ese periodo es importante porque es en el que nos encontramos. Ahora, recuerden que ese periodo, en la profecía de Daniel capítulo 2, está simbolizado por los pies de hierro mezclados con barro. Y mencionamos que la presencia del hierro, símbolo del Imperio Romano, implica que algo de Roma continuaría después de la desaparición del Imperio Romano. También mencionamos que los 10 cuernos estén en la cuarta bestia, que es el símbolo del Imperio Romano, en la profecía del capítulo 7, implica exactamente lo mismo, que algo de Roma continuaría aún después de la desaparición del Imperio Romano. Y es que podemos decir que Roma creó los reinos que le precedieron. Muchas de las tribus bárbaras fueron entrenadas por Roma en las artes de la guerra, y usadas para combatir a otras tribus antes de que se volvieran contra la misma Roma. La cultura europea, su lenguaje y escritura van a evolucionar a partir de la cultura romana. Incluso, el llamado Renacimiento que pone fin a la Edad Media va a incluir un resurgir de la cultura grecorromana, especialmente en los campos de la literatura, las artes y las ciencias. Pero sobre todo, todos los reinos que se formarían de las tribus bárbaras en Europa adoptarían la versión romana del cristianismo. No debemos olvidar que el cuerno pequeño también crece en la cuarta bestia. Por ende, el cuerno pequeño también es una extensión del Imperio Romano, y fue el Imperio Romano quien creó la Iglesia Católica.
Antes de Constantino, el obispo de Roma era solo un obispo más. No es que no tuviera ninguna importancia, pero no tenía mayor autoridad que el obispo de Constantinopla, o el de Jerusalén, o el de Cartago, o el de Antioquía, o el de Alejandría, o cualquier otro obispo de aquel entonces. Fue el emperador Constantino quien inició esa exaltación del obispo de Roma por sobre los demás obispos. Estudió la piedad en Roma y se fue a Constantinopla, donde, como César, adoptó el título de Pontífice Maximus, o en castellano, Sumo Pontífice, siguiendo el uso y costumbres romanos, de que el emperador era un semidios y la máxima autoridad religiosa del imperio. Curioso que el obispo de Roma terminara adoptando el mismo título de Sumo Pontífice de los Césares romanos. Por eso no debiera extrañarnos que en el Festival del Jubileo del año 1300, el Papa Bonifacio VIII dijera que él era César y era emperador. Además de adoptar la religión de Roma, las nuevas monarquías europeas buscarían y anhelarían el reconocimiento del emperador en Constantinopla y del obispo en Roma. Sí, la Iglesia Católica es una creación de Roma. Una Roma que aún sigue siendo grandemente pagana. Por eso terminamos con una iglesia que se dice ser cristiana, pero que guarda el Día del Sol, que se adaptó a los adoradores de Diana, Astartet y Isis, creando un culto a la Virgen María, que sustituyó la pléyade de dioses griegos y romanos por santos, de modo que así como había un dios para cada cosa, ahora hay un santo para cada cosa, que enseña que para alcanzar el perdón, en lugar de arrepentirse y abandonar el pecado, solo hay que confesarle al sacerdote y cumplir con una penitencia, que como los filósofos griegos enseña que el alma es inmortal, y que los malos al morir van a un infierno donde son atormentados eternamente, y que los buenos van directo al cielo. Y para los que no fueron ni muy malos ni suficientemente buenos, también se le inventaron un lugar donde ponerlos. Y la lista sigue y sigue, pero ya hablaremos un poco más sobre esto en videos futuros. Por ahora, nos despedimos hasta el próximo video, donde trataremos el tema del juicio. Hasta el próximo video y que Dios les bendiga.